Daniel Marmolejo, analista, documentalista, productor y amigo de este espacio libre como el viento. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, qué gusto saludarte a ti, a toda la gran audiencia, a tus invitados de este día. Y pues momentos muy importantes, Vicente, porque pues si el mes de enero fue convulso, el mes de febrero pues empieza también con mucha fuerza y como tú has dado testimonio, abriste los micrófonos desde hace poco más de 7 años y hemos mantenido una constante en la reflexión, pues ocurre algo que no esperábamos, que fue la recuperación de la planta cementera de Cruz Azul Hidalgo, ubicada en este municipio que antes se llamaba Jasso Hidalgo. Y esto trae pues una cadena de reflexiones, no es una reflexión de algo que se convirtió en un multiproceso o en un maxi proceso judicial, debido a que en ese encadenamiento se fueron cometiendo muchos delitos, además de que el clima se agravó, recibimos amenazas de muerte, fuimos perseguidos, denostados por sostener una lucha en favor de la transformación de una cooperativa que prácticamente estaba muy cercana de la desaparición como sociedad cooperativa y de su privatización y de tantas tropelías que se cometieron. Eh, Fue sorpresivo porque ya han sido 5 años, 6 meses que la planta estuvo secuestrada por un grupo que de la disidencia se convirtió en una organización que cometía delitos, en una organización criminal, lo cual desmonta naturalmente los preceptos de una sociedad legal para convertirse en una actividad irregular, peligrosa, violenta, depredadora y bueno, y naturalmente también, como lo que hemos visto, secuestrando la planta cementera. Fue una decisión judicial, una determinación de una juez quien ordena, pues mandata la recuperación de la planta y para ello pide la coadyuvanza de pues las policías del estado de Hidalgo. Esto sucedió en el Estado de México. La juez es del Estado de México y el mandato viene de allí. Y bueno, se realiza el apoyo, en este caso de la Policía Estatal, las policías municipales y también de la Guardia Nacional, debido a la complejidad que esto tenía como operativo, que déjame decirte fue un operativo limpio, que eso es fundamental. Significó naturalmente pues sacar a las personas que se encontraban dentro de la planta, que no era ya una planta productiva, porque dentro de estos 5 años y 6 meses, ellos mantuvieron todavía una operación por un tiempo muy considerable, donde se enriquecieron las personas que estaban allí, operando la planta, vendiendo cemento y suplantando la red de distribuidores. Todo esto es ilegal y por eso, con base en la legalidad, fue la propia sociedad cooperativa quien ordenó la libranza de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Situación que, bueno, pues también fue combatido por los rijosos, que eran gente que operaba a las órdenes de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, el Billy, un personaje que ya lleva poco más de un año en prisión y que está sometido a un proceso judicial. Él se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Igualmente, uno de los operadores principales que mantenían el secuestro, Federico Saravia, lleva ya algunos meses en prisión y él era una persona que pues estaba usurpando cargos de la cooperativa, era un personaje espurio dentro de la cooperativa, porque violentó el orden interno, porque pretendió también mediante un montaje de una asamblea que fue descalificada por la autoridad antes y después de su creación, de su fabricación de esta asamblea en el mes de agosto, finales de agosto del año 2020. Bueno, pues todo este montaje quedó prácticamente desbordado, Vicente. Sí. Sí, y la planta finalmente
fue recuperada por el Consejo de Administración, por la dirección jurídica, el Consejo de Administración a cargo del ingeniero Víctor Manuel Velázquez. Naturalmente también está el Consejo de Vigilancia, está toda la base social de la cooperativa, los socios que han mantenido desde que nosotros platicamos estos temas, sus asambleas legales y legítimas, y también con el respaldo del área jurídica de la cooperativa, de su representación legal, en manos del licenciado Rafael Ansúrez. Todo esto ha sido legal, no fue político, ningún gobernador se puso la camiseta de Cruz Azul, ni el gobernador del estado de Hidalgo. Él asentía que era un tema entre particulares, pero la verdad es de que la cooperativa seguía pagando su predial, con lo cual no dejó jamás su responsabilidad con el municipio. Y también algo muy importante es de que hay muchas cooperativas en el entorno de Cruz Azul, cooperativas de servicios, cooperativas de transporte, cooperativas de mantenimiento. Es una serie de cooperativas que han dependido históricamente, que se crearon con Cruz Azul, con este proyecto, y tras quedarse sin empleo, fue una decisión de la presidencia, del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia tutelar a estas cooperativas y mantenerlas flotando, a pesar de la falta de trabajo, lo cual pues significó un gasto muy grande para la sociedad cooperativa y que evidentemente hoy están en posibilidad de reactivarse. También señalar, Vicente, dos cosas muy importantes que pudimos apreciar en las redes sociales de la cooperativa. La primera es el llamado que hace el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, el presidente del Consejo de Administración, a la paz, a la regeneración del tejido social, e invita a que todas aquellas personas que tengan una historia dentro de la cooperativa puedan reunirse, yo supongo que a partir del día de hoy, en las instalaciones de Sociedad Cooperativa Cruz Azul, para presentarse y valorar su situación y analizar dos opciones: la posibilidad de ser recontratados y las personas que ya por su edad tienen que ser jubiladas, pues sí, acudir también para arreglar su estatus como jubilado y seguramente pensionado por la cooperativa. Se considera que hay un haber social histórico de décadas de muchas de las personas, y aunque hayan sido rijosos, pues esta situación llama a la paz. Es muy difícil, Vicente, y lo estamos viendo con casos como la Secretaría de Educación Pública, que son tristes, que regularmente las administraciones, las organizaciones, sobre todo también en el ámbito privado, bajo ciertas condiciones decidan restablecer una nueva dinámica de fortalecimiento, donde se zanjen las diferencias y también en donde haya la posibilidad de continuar con los proyectos históricos. Te puedo poner un ejemplo que también hemos seguido. El caso de Luz y Fuerza del Centro, que fue fue una empresa que extinguió Felipe Calderón el 9 de octubre del año 2009, utilizando al ejército, utilizando la fuerza pública, comandados desde luego por Genaro García Luna. Significó la pérdida de 43,000 fuentes de empleo y la consolidación y el mantenimiento de un patrimonio histórico, de de un sindicato que desde 1914 había velado por el bien de los trabajadores. Esto sucedió porque ellos habían apoyado a Andrés Manuel López Obrador y porque el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantuvo siempre en la lucha contra las privatizaciones del sector eléctrico, que habían sido consolidadas en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos. En consecuencia, Calderón los cortó de un solo tajo, acabó con estas fuentes de empleo. Después de todos estos años, no ha sido posible la reintegración de los trabajadores, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los trabajadores que quedaran en la lucha, en esta resistencia, a reintegrarles su fuente laboral. Tú debes de recordar que hace unos 4 años le expuso al presidente la necesidad de que, de acuerdo a la carta que él les había escrito
a los esmeitas, a los luchadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues que era la oportunidad de que les cumpliera y que los reintegrara a la Comisión Federal de Electricidad. Supongo que a Manuel Bartlett no le agradó esta propuesta, no la apoyó, no la respaldó, quién sabe qué le habrá dicho al presidente, y han seguido, pues, algunos con problemas de que por su edad no tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se logró un fondo de pensiones que hoy está en una duda respecto a qué habrá sucedido, si hubo mal manejo o no de esos fondos. Es algo que está en análisis en curso, pero que hoy la cooperativa Cruz Azul llame a sus socios, a sus trabajadores, a acabar de una vez y para siempre con el dilema que les causó Billy Álvarez de engañarlos, de Federico Sarabia, de Abogados Rapaces, es un hecho histórico también. No solamente se recupera la planta cementera, sino que se da la posibilidad de abrir un frente hacia pues regenerar el tejido social. Debe haber un video, querido Vicente, donde habla el presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Velázquez. Sí. No sé si tengamos la posibilidad de verlo. Claro, lo vemos y lo escuchamos. Es muy importante, sí. Muy buenos días. Quiero enviar este mensaje a todas y todos los habitantes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul y sus comunidades vecinas, especialmente a quienes han trabajado para la Cruz Azul o alguna empresa relacionada con nuestra institución. En primer lugar, quiero decirles que muy pronto quedarán totalmente resueltos todos los conflictos legales que hemos enfrentado durante los últimos años. La recuperación de la planta de Hidalgo es la consecuencia de todos los avances jurídicos, administrativos y financieros que hemos alcanzado juntos. Gracias a ello, hoy comienza una nueva etapa de diálogo, reconstrucción y reconciliación, las cuales convertiremos en 3 acciones. Primera, a partir del próximo lunes abriremos mesas de diálogo en nuestro edificio del corporativo en Gran Sur. Cada persona que haya trabajado para la Cruz Azul merece una indemnización justa o la posibilidad de recuperar su empleo. En esta refundación, todas y todos son bienvenidos. Segunda, vamos a reconstruir. Ahí quedó mi querido Daniel Marmolejo. Un gran mensaje. También agradecer y reconocer, Vicente, reconocer todo el esfuerzo que tú hiciste para abrir los micrófonos cuando tenías un programa en la televisión privada, pero utilizando las frecuencias de la nación, que pues significó seguramente mucha presión para ti, muchos problemas porque le estabas dando voz a una disidencia. Y esto, a fin de cuentas, te demuestra que nunca se promovió un engaño a través de los espacios
que tuviste en la octava a través de los espacios de Sin Censura, ni tampoco se le mintió al presidente de la República. Hubo comunicadores que mintieron y hay comunicadores que han mentido sobre este tema, que han estado vinculados. Y siguen mintiendo. Y siguen mintiendo, sí, y tú sabes quiénes son todos ellos. Algunos fueron 4T, otros están del lado pues, de las televisoras privadas y de los medios privados tradicionales, convencionales. Pero bueno, esto es muy importante. Yo pude acudir a la toma de esta importante planta en un autobús con los trabajadores y socios. Pude ingresar con ellos, pude obtener los testimonios, las lágrimas, la emoción desbordada, la situación que significó para ellos volver a su origen, porque esta es la tierra de sus antepasados, de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, la tierra de sus hermanos. Por eso tiene una gran importancia el reflexionar que no se recuperó una planta industrial, sino que se recupera una historia y que reescribir la historia no significa destruir el pasado, sino considerar qué cosas se hicieron mal y qué cosas se pueden hacer bien. Durante los últimos años de que Cooperativa La Cruz Azul estuvo en estos conflictos, antes de que los socios encabezados por el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, por el ingeniero José Antonio Marín, por el ingeniero Jorge Cruz Romero, por la base de trabajadores, el ingeniero Mario Morán, y por todos estos hombres, incluyendo el gran Oliverio Guerrero, Conrado Ortiz, muchas personas, nuestro amigo Rosendo, nuestro amigo Delfino, nuestro amigo Wilfrido Arroyo, que son personas, muchos de ellos incluso que ya han sido jubilados, que ya pues concluyeron su etapa histórica. Durante la resistencia contra Vili, que también tuvimos la gran oportunidad de que tú fueras quien transmitió en vivo el momento en el que Vili Álvarez se estaría reuniendo con Julio Scherer en Palacio Nacional, y que fue pues un momento muy dramático porque fue expuesto él como lo que era un rancio dictador en los coros de los propios socios, quienes le decían, vas a acabar en la cárcel, porque se sentían totalmente ofendidos, vas a acabar solo. También salió de las voces de cooperativistas, que yo recuerdo en ese momento, que fue un momento muy trágico para este personaje, y que en el espacio contigo pudimos recuperar que por su último acto público, como decía Napoleón, Vili Álvarez sería recordado. Entonces, desde esos momentos de enorme tensión, donde Vili, mediante pues órdenes administrativas, memorándums, dejaba a la gente sin empleo y lo sacó literalmente siendo socios, y que no es un procedimiento legal, en ese momento sucedió también la posibilidad de que ellos alcanzaran el éxito. Y debemos de recordar la gran labor que hizo el doctor Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Es importante señalar que promovimos, porque yo le solicité al presidente todo de manera pública, el que se abriera un encuentro con el doctor Alejandro Encinas, quien ahora es nuestro representante en la OEA, para que desde la Subsecretaría de Gobernación que él encabezaba pudiera conocer el reclamo de los trabajadores contra Vili, y esto significó también la apertura a nuevas opciones para conocer el fenómeno de corrupción que el gobierno federal lo conociera. Y allí la UIF tuvo una participación muy importante. Cuando atacaron a las mujeres, cuando las violentaron con sicarios, a las madres, hermanas, esposas e hijas de los socios cooperativistas, fue necesario abrir un camino de reflexión con la subsecretaria de Gobernación, la maestra Diana Álvarez Mauri, quien atendió de manera muy puntual a esta organización denominada Cruzada, que es una organización que continúa trabajando por el bien común hasta nuestros días. Cuando la situación pues se volvió muy tensa, después de haber superado la recuperación de la empresa por estos socios, fue necesario abrir una mesa de diálogo ahora para la recuperación de la planta cementera con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.
Yo recuerdo esa mesa que le pedí al subsecretario que se abriera y dijo, es un tema muy difícil, Daniel, es un tema muy complejo, el secretario pues cree que esto pues está difícil de resolver, ¿no? Pero adelante, vamos a abrir esa mesa. Le agradezco mucho que se haya abierto esa mesa. Lo primero que dijo el subsecretario César Yáñez sobre la mesa fue, yo no cobro. Y eso fue fundamental porque puso toda la voluntad. Es algo que me atrevo a decir, porque fue una sorpresa que desde esa posición dijera, yo vengo a ayudar, no vengo a enriquecerme por el tema de la cooperativa, y eso fue fundamental, porque hay otros personajes que no quiero mencionar sus nombres, que han aparecido en muchos lugares, que querían ingentes cantidades de dinero para contribuir a la solución de este problema. Y bueno, Vicente, fue un camino muy largo. Sí. De esta mesa de negociación no se pudo arreglar absolutamente nada, porque el grupo de Billy y de Sarabia y de otras personas lo único que querían era quedarse con esa empresa, y no es posible. Las sociedades cooperativas no se parten ni se privatizan, son un núcleo duro, integrado, es un núcleo social que no se disuelve. Por eso el llamado y la reflexión en este momento del ingeniero Velázquez toma una gran trascendencia, porque estamos hablando de la reconciliación y de acabar con el llanto, dejar a un lado las lágrimas. Muchos de ellos son familias divididas, unos tuvieron que irse a partir de que sus casas fueron violentadas por grupos armados. Lo que sucedió realmente es que ocurrió ahí un protectorado criminal, integraron a bandas del crimen organizado para poder tener control territorial y perimetral, hasta intentaron someter a la Guardia Nacional con canonjías, pero todo esto se resolvió. Buscamos instancias estatales, fueron afines a conocer el tema, pero la solución vino por el camino judicial, y eso es importante reconocer. No fue el apoyo de un gobierno en específico por la vía política, no fue el camino judicial que le da la razón a quienes lo tuvieron desde un primer momento, cuando en Cuarta República dimos seguimiento y cuando se abrieron los micrófonos contigo, Vicente, en Sin Censura, no con Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues creo que queda claro de qué lado de la mesa estamos. Este es el capítulo ya final. Nada más para cerrar un breve comentario, Daniel. Vienen capítulos de éxito. Primeramente, yo creo que el capítulo de la reconciliación y sobre todo los resultados de los juicios que se mantienen ahorita, de los procesos judiciales contra figuras que se encuentran en la cárcel y contra otros que son prófugos de la justicia, como el abogado Ángel Martín Junquera, entre otros personajes, terminarían de cerrar la trama judicial de este maxi proceso. Por otro lado, los capítulos que vienen yo creo que son de éxito. Cruz Azul ganó su 9º torneo en la Liga MX en el año 2021 con esta nueva administración, después de 24 años prácticamente de estar en derrota tras derrota y de que muchos socios dijeran que hasta las finales se vendían. Esto en el caso del fútbol. También creo que el camino es la construcción del nuevo estadio de fútbol de Cruz Azul. Otro aspecto muy importante es la conclusión de la nueva planta cementera, que aún en las condiciones tan difíciles de la cooperativa, tuvieron a bien comenzar en el estado de Campeche y que muy pronto veremos funcionar. También este capítulo ha tenido como consecuencia la potencialización de la productividad en las plantas de Lagunas, Oaxaca, de Tepesalá en Aguascalientes y de Puebla también, Vicente, y creo que finalmente echar a andar esta planta puede llevar un buen tiempo, no es inmediato, porque ha habido muchas pérdidas internas que pues obviamente los expertos tendrán que valorar, pero puede llevar varios meses. Así es, pero el proceso judicial prácticamente está avanzando hacia cerrarse, y los procesos productivos, transformadores, fundamentales para México, porque quitan a una planta de la matriz de riesgos de inversión nacional y extranjera en el estado de Hidalgo, y eso es fenomenal. Muy cerca de la gloria en todo su sentido, en toda su magnitud, Vicente. Muy bien, pues qué bueno que nos pones al tanto de esta situación en la Cruz Azul, y vaya nuestros mejores deseos para los miembros
de la cooperativa La Cruz Azul. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a seguirte, a apoyarte en tus diferentes trincheras? Gracias, querido Vicente. Estamos en 4A República con un tema sobre el renacimiento del cooperativismo. Este tema es muy importante para que ustedes lo puedan valorar. Tenemos ahí figuras muy importantes como Rafael Martínez de la Alianza Cooperativista Nacional, Gumercindo Hernández, un luchador histórico por la cooperativa Pascual, y también la presencia del gran economista Ronald Moncayo, quien se encuentra reflexionando sobre los temas de la perspectiva histórica del cooperativismo, que es el tercer sector de la economía, donde cabe desde Cruz Azul, Pascual, La Jornada, estuvo Excelsior en su tiempo, y muchas cooperativas de ahorro y préstamo, la cooperativa San Nicolás, cooperativas históricas, cooperativas actuales, cooperativas de producción de consumo. Todo eso lo pueden ver en el Renacimiento del Cooperativismo, un nuevo programa a disposición de ustedes. Homo ex novo en X, querido Vicente, agradecerte siempre la hermandad y el cooperativismo que tuviste para esta gran lucha histórica, que además, para concluir, te lo diré, es la lucha histórica del movimiento cooperativista más importante en el siglo XXI a nivel mundial. Pues da satisfacción saber que se pone uno del lado correcto de la historia. Mi querido Daniel Marmolejo, te mando un abrazo. Saludos a la gente de Cruz Azul, que les vaya muy bien. Hasta pronto, Vicente. Buenas tardes. Así es. El querido Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura. Y dos cosas antes de ir con el maestro Molay Maza Ontiveros. Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, asesinado el pasado 1 de noviembre, allá precisamente en Uruapan, advierte a través de redes sociales, fíjese lo que publica: no les bastó con callar a Carlos, ahora lo quieren hacer conmigo. Hoy quieren enjuiciarme políticamente, hoy quieren callar una voz, pero lo digo con toda claridad, no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manso, y eso el pueblo lo sabe. Creo que Ceci tiene esto que publica Grecia Quirós en redes sociales. Dice, porque este movimiento nació del dolor, pero también nació de la dignidad. Y como bien lo decía Carlos, en este movimiento tenemos 3 destinos: la muerte, la cárcel o el éxito. Y aquí seguimos firmes, de pie, caminando hacia ese éxito que representa la justicia para nuestra gente. Este movimiento no pertenece a una persona, le pertenece al pueblo, y por eso no les ha bastado con arrebatarnos a Carlos. Ahora quieren matar el movimiento. Tal vez porque no les dan los números, tal vez porque están desesperados, tal vez porque no saben que la historia ya cambió. Es lo que publica en redes sociales la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán. Usted tiene el post, mi querida Ceci, y el comentario en redes sociales, acompañado de una fotografía de Grecia Quirós con Carlos Manso, quien le decía fue ultimado en un evento el pasado 1 de noviembre. Bueno, acusa Grecia Quirós de que la quieren callar, de que la quieren enjuiciar políticamente.